Mi hermana fingió una enfermedad durante años para manipular a toda la familia, hasta que un médico lo destrozó todo en 5 minutos. Imagínate que pasas 11 años de tu vida pisando de puntillas dentro de tu propia casa, que aprendes a no reírte demasiado fuerte, a no poner música, a no invitar amigos porque el ruido altera a tu hermana, que ves cómo tu madre cancela vacaciones, renuncia a ascensos y llora en la cocina a las 2 de la mañana porque no sabe cómo pagar los tratamientos, que ves a tu padre envejecer 10 años en 3, con esa mirada de hombre que ya no sabe cómo salvar a su familia. Y después imagínate que todo eso, absolutamente todo, fue mentira, que tu hermana nunca estuvo enferma, que lo eligió, conscientemente, durante 11 años. Y que la persona que lo descubrió no fue un detective, ni un familiar, ni un amigo. Fue un médico de urgencias que llevaba trabajando 4 horas en su turno. Esto es lo que pasó. Parte 1. La familia antes de Valeria. Antes de que todo esto explote, necesito que entendáis cómo era mi familia, porque sin ese contexto la historia no tiene el peso que merece. Somos 4. Mi madre Carmen, mi padre Ignacio, mi hermana Valeria, 3 años mayor que yo, y yo, que me llamo Marcos. Crecimos en un piso de 70 metros en las afueras de una ciudad mediana, el tipo de familia donde no sobra nada, pero tampoco falta. Mis padres trabajaban los dos. Mi madre era administrativa en un colegio público, mi padre técnico de mantenimiento industrial. Gente de esfuerzo. Gente que se levantaba antes de que saliera el sol y volvía con las manos limpias pero el cuerpo cansado. Valeria siempre fue la hija mayor, la responsable, la lista, sacaba buenas notas, no daba problemas, era el tipo de hija que los padres muestran en las reuniones de vecinos. Yo era el pequeño, el que iba más a su ritmo, el que prefería el fútbol a los libros. Éramos una familia normal, feliz, incluso. Y entonces Valeria cumplió 15 años. Parte 2. El comienzo de todo. El primer episodio fue un martes de febrero. Valeria llegó del instituto diciendo que se encontraba muy mal. Fatiga extrema, dolor en las articulaciones, mareos. Mis padres, lógicamente, la llevaron al médico de cabecera. Análisis de sangre, revisión general. Todo normal, pero los síntomas no desaparecieron. Las semanas siguientes Valeria faltó cada vez más al instituto. Empezó a quedarse en cama. Mi madre cogió días de asuntos propios para cuidarla. El médico de cabecera la derivó a un especialista. El especialista pidió más pruebas. Las pruebas no mostraban nada concluyente. Se habló de fatiga crónica, de fibromialgia, de posibles problemas autoinmunes. Nada definitivo, un diagnóstico gris que lo mismo lo era que no. Y aquí está la clave de todo, la pieza que años después entendí perfectamente. Un diagnóstico incierto es el terreno perfecto para quien quiere manipular. Cuando los médicos dicen, no encontramos nada, pero el paciente refiere dolor, hay dos interpretaciones posibles. La primera, el paciente tiene una enfermedad que todavía no hemos sabido detectar. La segunda, el paciente miente. En una familia de personas decentes, con una hija que hasta ese momento no había dado razones para la desconfianza, la primera opción era la única que se contemplaba. Nadie pensó en la segunda, nadie excepto yo, años después, cuando ya era demasiado tarde para que importara. Parte 3. La maquinaria de la manipulación. Valeria no era torpe. Eso lo tengo que decir aunque me duela, porque reconocer la inteligencia de alguien que te ha hecho daño es complicado. Era muy lista, y había entendido a sus 15 años algo que la mayoría de los adultos tarda décadas en aprender, que el sistema médico tiene grietas enormes y que si sabes dónde pisar, puedes caminar sobre él indefinidamente. Aprendió el lenguaje. Eso fue lo primero que noté años después, al revisar todo con perspectiva. Valeria no describía sus síntomas como lo haría cualquier adolescente. Me duele aquí o estoy cansada. Los describía con una precisión clínica que dejaba a los médicos ligeramente descolocados. Usaba términos específicos. Localizaba el dolor en puntos anatómicos concretos. Conectaba síntomas con factores ambientales. Hablaba de escalas de dolor, de calidad del sueño, de umbrales de tolerancia. Lo había estudiado. Lo segundo fue el timing. Sus peores episodios siempre ocurrían en momentos estratégicos,
cuando mis padres iban a hacer algo que les diera independencia o alegría, cuando yo tenía algo importante, cuando había tensión familiar por cualquier otra razón. Si mi padre iba a un viaje de trabajo que podía convertirse en ascenso, Valeria tenía una recaída 2 días antes. Si mi madre planeaba una escapada de fin de semana con sus amigas, la primera en 5 años, Valeria amanecía sin poder levantarse. No lo vi en el momento. Lo vi después, cuando puse todas las fechas en una tabla. Las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. Lo tercero, y quizás lo más devastador, era cómo usaba el sentimiento de culpa. Valeria nunca pedía directamente que cancelaras tus planes. Nunca decía no vayas. Simplemente aparecía en el umbral de tu habitación con esa cara, esa expresión de resignación heroica, diciendo, no te preocupes, yo me quedo aquí, id vosotros. Y nadie iba, nadie podía irse con eso sobre la conciencia. Era una maestría de manipulación emocional pasiva que funcionaba el 100% de las veces. Así durante 11 años. Parte 4. Lo que nos costó. No voy a poner cifras exactas porque no las sé todas, pero voy a poner las que sí sé. Mi madre renunció a un ascenso a jefa de administración cuando Valeria tenía 17 años porque el puesto implicaba más horas y alguien tenía que estar con ella. Ese ascenso significaba aproximadamente 400 euros más al mes. En los años siguientes, mientras el IPC subía y el sueldo de mi madre se quedaba quieto, esa diferencia se notó. Mis padres pagaron, de su bolsillo, tratamientos alternativos que los médicos no cubrían porque la seguridad social no encontraba una enfermedad que tratar. Acupuntura, osteopatía, suplementos vitamínicos carísimos, una dieta específica que requería alimentos que triplicaban el precio del supermercado normal. No sé cuánto fue en total. No quiero saberlo. Yo no tuve consola hasta los 16 años porque el dinero estaba justo. Fui el único de mi clase en las excursiones del instituto que siempre llevaba el bocadillo de casa porque el menú del restaurante no estaba en el presupuesto. No lo entendí entonces, lo entiendo ahora. Pero lo peor no fue el dinero. Lo peor fue ver a mis padres perder algo que no tiene nombre en ningún idioma, pero que todos reconocemos cuando desaparece: la ligereza. Esa capacidad de estar presentes en un momento sin que haya una sombra de preocupación detrás. Mis padres dejaron de tenerla cuando Valeria tenía 15 años y no la recuperaron en 11. Mi madre dejó de reírse con la boca abierta. Mi padre empezó a tener ese tic de comprobar el teléfono cada 10 minutos por si había una llamada urgente. Los dos envejecieron de una manera que no era la envejecer normal, la del tiempo, sino la de cargar con algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Eso no tiene precio. Eso no se devuelve. Parte 5. Mis dudas. ¿Y por qué las callé? Seré honesto. Yo lo sospeché antes, mucho antes. La primera vez que algo no me cuadró fue cuando Valeria tenía 18 años y yo 15. Hubo una tarde, un sábado, en que mis padres salieron a hacer recados y yo me quedé en casa. Valeria llevaba 3 días en cama, supuestamente en un episodio grave. Yo estaba en el salón viendo la tele cuando la oí en el pasillo. Me asomé y la vi, caminando perfectamente, sin ningún signo de dolor, con el teléfono en la mano, riéndose en voz baja con alguien. En cuanto me vio, el cambio fue inmediato y espectacular. Los hombros se hundieron, la espalda se encogió, la cara adoptó esa expresión de esfuerzo heroico y dijo con voz débil: me he levantado a buscar agua, me cuesta mucho. Me quedé helado, pero no dije nada. ¿Por qué no dije nada? Por varias razones que ahora entiendo mejor. Tenía 15 años y no tenía el vocabulario para procesar lo que acababa de ver. Tenía miedo a equivocarme y destruir la dinámica familiar con una acusación falsa. Y, sobre todo, porque en ese momento era la palabra de un adolescente de 15 años contra la narrativa de 3 años de médicos, tratamientos, llantos y sacrificios familiares. Nadie me iba a creer. Y si decía algo y me equivocaba, era yo el monstruo. Así que lo guardé. Lo guardé durante 8 años más. Hubo otros momentos. Una vez la vi comiendo sin ningún problema un tipo de alimento que supuestamente le causaba inflamación severa, cuando creía que estaba sola en casa. Otra vez, revisando sin querer su historial de búsquedas en el ordenador familiar,
Éramos adolescentes, los ordenadores eran compartidos, encontré búsquedas sobre síntomas de enfermedades autoinmunes, sobre cómo describir el dolor crónico, sobre casos clínicos de fibromialgia. No búsquedas de alguien intentando entender su enfermedad, búsquedas de alguien construyendo una enfermedad. Cada vez que algo me chirriaba, lo enterraba, porque la alternativa, que mi hermana nos estuviera mintiendo deliberadamente a todos durante años, era demasiado monstruosa para contemplarla seriamente. A veces el cerebro se protege negando lo que no puede asumir. Parte 6. La vida de Valeria mientras tanto. Aquí viene algo que me resulta todavía difícil de articular sin que me tiemblen las manos mientras escribo. Valeria tenía una vida, no una vida de enferma, una vida real, activa, que ocurría en paralelo a la performance doméstica. Cuando mis padres no estaban, o cuando creía que no había nadie en casa, Valeria era otra persona. Salía, tenía amigos, tenía relaciones, hacía planes. He descubierto después, hablando con gente del barrio que la conocía, que Valeria era conocida en ciertos círculos por ser extrovertida, divertida, enérgica. La misma persona que en casa no podía levantarse del sofá sin ayuda. Lo más retorcido de todo es que durante esos 11 años Valeria estudió una carrera completa, con sus exámenes y sus prácticas y su TFG, a distancia, oficialmente porque no podía desplazarse al campus, pero la estudió, la terminó, y en algún momento, esto lo descubrimos después, estuvo barajando seriamente mudarse con una pareja que tenía fuera de la ciudad. ¿Os dais cuenta de lo que eso significa? Significa que Valeria, en algún nivel, sabía perfectamente que podía llevar una vida autónoma. Sabía que podía trabajar, estudiar, moverse, vivir, y eligió no hacerlo en casa. Eligió seguir siendo la enferma para mis padres mientras construía otra vida en silencio. No era una chica rota atrapada en una narrativa que se le había ido de las manos. Era alguien que mantenía dos realidades en paralelo con una frialdad que, cuando la entiendes del todo, resulta aterradora. Parte 7. El detonante. Todo explotó un martes de octubre del año pasado. Valeria tenía 26 años, yo 23. Mis padres y yo habíamos ido a una boda familiar fuera de la ciudad, un fin de semana completo. Valeria había dicho que no podía venir, demasiado esfuerzo, demasiada gente, demasiado ruido. Mis padres lo aceptaron con esa resignación normalizada que ya era parte de su personalidad. Se fueron con esa sombra, como siempre. El sábado por la noche, a eso de las 11, recibimos una llamada del hospital. Valeria había ingresado en urgencias. Mi madre se puso blanca. Mi padre ya estaba buscando las llaves del coche. Salimos de la boda a los 10 minutos, 3 horas de carretera de vuelta. Mi madre sin dejar de llamar al hospital para que le dijeran algo. Mi padre conduciendo con esa mandíbula apretada que yo asocio a los peores momentos de mi infancia. Llegamos al hospital a las 2 de la mañana. Y ahí es donde empieza la parte que cambió todo. Parte 8. El médico, el doctor que atendía a Valeria esa noche se llamaba, y lo voy a llamar así porque es lo que importa, el doctor R. Llevaba unos 12 años en urgencias. Era el tipo de médico que ya ha visto demasiado para sorprenderse con facilidad, pero que mantiene una precisión clínica afilada, precisamente porque nada le pilla desprevenido. Mis padres entraron en la sala donde explicaban el caso. Yo me quedé fuera al principio, pero la puerta estaba entreabierta y lo escuché todo. El doctor R. tenía el historial de Valeria delante. El historial que mis padres habían llevado, 11 años de visitas, diagnósticos, tratamientos, informes. Un fajo de documentos considerable. Lo leyó durante un rato en silencio mientras mis padres explicaban la situación, y entonces preguntó algo que mis padres no esperaban. ¿Vuestra hija sabe que vosotros tenéis este historial? Mis padres se miraron. Dijeron que sí, claro. Valeria gestionaba con ellos toda la documentación médica. El doctor R. asintió despacio y dijo, con una calma que yo, escuchando desde fuera, encontré casi sobrenatural. Voy a ser directo con vosotros porque creo que os lo merecéis y porque no veo ninguna razón para no serlo. He revisado este historial y hay algo que me llama mucho la atención. En 11 años de seguimiento,
con una sintomatología tan variada e intensa como la que se describe aquí. No hay un solo marcador biológico que confirme ninguno de los diagnósticos que se han barajado. Ninguno, ni una sola prueba objetiva. Todo el historial se sostiene exclusivamente en lo que la paciente reporta. Eso puede significar dos cosas. O bien tiene una de las presentaciones más atípicas de enfermedad autoinmune que he visto en 12 años de urgencias, o bien hay algo más que está ocurriendo aquí. Silencio. ¿Qué quiere decir con algo más?, preguntó mi madre con una voz que yo reconocí. Era la voz que usaba cuando ya sabía la respuesta, pero necesitaba que alguien más la dijera primero. El doctor R. dejó el historial sobre la mesa. Quiero decir que esta noche, cuando ingresó vuestra hija, realizamos una batería de pruebas de urgencia estándar, análisis completo, electrocardiograma, revisión neurológica básica. Y todo, absolutamente todo, está dentro de los rangos de una persona perfectamente sana. No hay inflamación, no hay marcadores de fatiga crónica, no hay ningún indicador de ninguna de las enfermedades que aparecen en este historial. Nada. Otra pausa. ¿Por qué ingresó entonces?, preguntó mi padre. Eso es lo que os iba a preguntar yo. Parte 9. Lo que salió a la luz, lo que ocurrió después, fue una conversación larga y muy dura que yo escuché casi entera desde el pasillo y cuyo resto me contaron mis padres después. El doctor R. no acusó a Valeria de nada directamente. Era demasiado profesional para eso, pero guió a mis padres con una paciencia metódica a través del historial completo, señalando los patrones. La ausencia sistemática de marcadores objetivos, la manera en que los síntomas se intensificaban justo antes de determinados eventos. La coincidencia, demasiado perfecta para ser coincidencia, entre las recaídas y los momentos en que la familia tenía algo importante que hacer. También les dijo algo que a mí, escuchándolo desde fuera, me sacudió de una manera que no supe gestionar en el momento. Les dijo que esto tenía un nombre, que no era único, que existe un patrón reconocido de comportamiento en el que una persona simula o exagera deliberadamente síntomas de enfermedad para obtener atención, control o beneficios de su entorno, que no era una rareza ni una anomalía, que él lo había visto antes, aunque raramente de forma tan sostenida en el tiempo. No hace falta que ponga el nombre técnico aquí, lo que importa es lo que significaba, que mi hermana había tomado, en algún momento de su adolescencia, una decisión fría, calculada, mantenida durante 11 años, y que mis padres, que eran buena gente que querían a su hija, habían sido los instrumentos perfectos para esa decisión. Mi madre salió de esa sala distinta a como había entrado. No lloraba, eso fue lo que más me impactó. No lloraba, no gritaba, no estaba en shock visible. Tenía esa expresión que yo solo le había visto una vez antes, cuando murió su madre. La expresión de alguien que acaba de entender algo que ya sabía y que llevaba años intentando no saber. Me miró y me dijo, «¿Tú lo sabías, verdad?». Y yo, por primera vez en 8 años, no enterré nada. Actualización 1. 3 semanas después. Perdón por el silencio. Han sido unas semanas bastante intensas y no tenía capacidad de escribir con claridad hasta ahora. Voy a contaros lo que ha pasado. Lo primero, la confrontación con Valeria. Mis padres decidieron hacerla en casa, sin mediadores, 2 días después del hospital. No me invitaron y lo respeto, aunque en su momento me dolió. Era algo entre ellos tres, y entiendo que necesitaban ese espacio. Lo que me contaron después fue esto. Valeria no lo negó. No lo negó del todo, quiero decir. No hubo una confesión limpia, directa. Sí, me lo inventé todo, lo siento. Lo que hubo fue algo más retorcido y, en cierta manera, más revelador. Valeria empezó justificándose. Dijo que de adolescente sí se había sentido mal, que algo había, que quizás había exagerado un poco, pero que no entendíais la presión que yo sentía, que el instituto era horrible, que se sentía invisible, que nadie la escuchaba. Mi madre le preguntó directamente, ¿estabas enferma o no estabas enferma? Valeria no respondió durante un rato muy largo, y después dijo, no de la manera que vosotros pensabais, lo cual, traducido, es un sí. Mi padre, que es el más tranquilo de la familia, el que nunca levanta la voz,
Se levantó, fue a su habitación y cerró la puerta. Mi madre me contó que no volvió a salir en toda la noche, que cuando ella entró a ver cómo estaba, lo encontró sentado en el borde de la cama mirando al suelo, y que lo único que dijo fue: «Yo trabajé 30 años para esta familia. 30 años». Eso me rompió de una manera que no esperaba. Con respecto a Valeria, se fue de casa 4 días después. No de manera dramática, no con portazo. Hizo las maletas con esa calma suya que ahora, sabiendo lo que sé, me resulta casi clínica. Se fue al piso de una amiga, sí, una amiga, tenía vida social desde siempre, y desde entonces el contacto es mínimo. Me ha escrito 2 veces, ambas veces el tono era de víctima, que la familia la había abandonado, que nadie intentaba entenderla, que ella también lo había pasado mal. No le he respondido. No sé qué decirle que no sea destructivo, y prefiero el silencio a decir algo de lo que me arrepienta. Mis padres están en un proceso raro. No están bien, pero tampoco están rotos. Están en esa fase de la que hablan mucho en terapia, porque sí, los dos han empezado terapia, que ya era hora, que es la fase de reordenar, de coger 11 años de memoria y mirarlos desde otra perspectiva, de preguntarse cuántas cosas fueron reales y cuántas fueron piezas de un escenario que alguien construyó para ellos. Mi madre me dijo algo la semana pasada que no voy a olvidar. Lo más raro no es el enfado. El enfado es fácil. Lo raro es el alivio, que en algún lugar dentro de mí hay alivio de que no estuviera enferma. Y no sé si eso me convierte en buena o mala madre. Le dije que la convertía en humana. Yo también tengo cosas que procesar. Tengo 8 años de haber callado algo que vi, y de haberme convencido de que era una cobardía necesaria. No sé todavía si lo fue o no lo fue. Supongo que eso también lleva tiempo. Os mantendré informados. Actualización 2. 2 meses después. Vale. Han pasado cosas. La semana pasada Valeria llamó a mis padres. No para disculparse, para decirles que se iba a vivir fuera de la ciudad, con esa pareja de la que os hablé antes, la que llevaba tiempo sin que nosotros supiéramos, y que necesitaba que le transfirieran el dinero que había en una cuenta bancaria conjunta que tenía con mi madre. Una cuenta que, según me enteré entonces, tenía ahorros que mis padres habían ido acumulando para los gastos de Valeria durante años. Dinero apartado para tratamientos futuros, para emergencias médicas, para lo que hiciera falta. No voy a poner la cantidad exacta porque es un dato demasiado privado, pero era suficiente para que a mi madre le temblara la voz cuando me lo contó. Mis padres consultaron con un abogado. Técnicamente, al ser una cuenta conjunta, Valeria tenía derecho a retirar su parte. El abogado fue claro. Podían impugnar si demostraban que el dinero había sido depositado bajo una premisa fraudulenta, es decir, si demostraban que la enfermedad era simulada y que el fondo se había creado en base a esa simulación, pero sería un proceso largo, caro, emocionalmente devastador y con un resultado incierto. Mis padres decidieron no hacerlo. No por debilidad. Me lo explicaron con una claridad que los hace mejores personas que yo, que sí habría peleado. Si peleamos por ese dinero, pasamos los próximos años reviviendo todo esto en un juzgado, y eso nos va a costar más de lo que vale. Les transfirieron la parte que le correspondía legalmente. Valeria no llamó para agradecer nada, no mandó un mensaje, nada. Desapareció con el dinero y con su nueva vida. Desde entonces no hemos sabido nada de ella. Mis padres han usado parte del dinero que les quedó para hacer algo que no habían podido hacer en 11 años, un viaje. Un viaje real, de 2 semanas, a un sitio que llevaban décadas diciendo que algún día visitarían. Se fueron hace 3 semanas. Me enviaron una foto desde allí. Mi madre reía con la boca abierta. Hacía años que no la veía así, muchos años. Eso no arregla nada de lo que pasó. No devuelve el tiempo, no borra el daño, no convierte en pequeño algo que fue enorme, pero es algo, es el principio de algo. En cuanto a mí, he empezado terapia también. Tengo que trabajar el hecho de haber cargado con una sospecha durante 8 años y haber elegido el silencio. Mi terapeuta dice que la decisión que tomé de adolescente era comprensible dado el contexto, pero que necesito dejar de usarla como argumento para justificar el silencio en otras áreas de mi vida. Tiene razón, y me fastidia que la tenga. Valeria no ha contactado con ninguno de nosotros desde que se fue.
No sé si algún día lo hará, no sé si quiero que lo haga. Lo que sí sé es esto. Hay una versión de esta historia en la que Valeria es un monstruo frío y calculador sin remordimientos. Hay otra versión en la que es una persona profundamente rota, que encontró la única manera que supo de conseguir control sobre un mundo que se le hacía demasiado grande. Probablemente la verdad esté en algún punto entre las dos versiones, en ese lugar incómodo donde los seres humanos reales solemos vivir. Eso no la excusa, nada la excusa, pero me ayuda a no cargar con el odio, y eso, de momento, es suficiente.